buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El ministro de Economía, Richard Martínez, se mostró molesto ante los asambleístas tras la decisión del Pleno de negar y archivar la Ley de Crecimiento Económico. Dijo que se requieren de reformas tributarias para evitar más endeudamiento y criticó que los asambleístas no ofrezcan alternativas. Hola, Diana. Hola, ministro, amigos, muy buenas noches. El ministro estuvo en la Asamblea explicando los términos de la Proforma 2020, que deberá ser aprobada por el Legislativo en los próximos días. Martínez también habló del nuevo proyecto urgente. Aquí empezamos. Richard Martínez hizo un llamado de atención a la Asamblea. Considera que al gobierno le preocupa el déficit fiscal y por eso deben tener fuentes de recursos, y esas, dicen, estaban en la ley que negaron 70 legisladores. Ya vemos hoy día el efecto también en los mercados internacionales. Me gustaría que revisen las cifras de riesgo país y el precio de los bonos del Ecuador a nivel internacional. Esas son las consecuencias. Criticó la falta de alternativas por parte de los legisladores para superar el déficit crónico que vive el país. Porque no se puede caer en el lugar común, con todo el respeto, de pedir más recursos, pero evitar que vengan más recursos por la vía impositiva. De pedir más recursos, pero evitar que corrijamos una distorsión por el lado de los subsidios. Yo no acepto que usted nos diga ahora que por culpa de la Asamblea sube el riesgo país y otros señalamientos. Mande un proyecto de 50 artículos, económico, urgente, no de 404, de 50 artículos, que sea fácil de implementar, fácil de discutir. Y precisamente sobre el nuevo proyecto, Martínez prefirió no dar muchos detalles. El objetivo es mantener esta dinámica de que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar. El ministro acudió al Legislativo a profundizar la Proforma Presupuestaria 2020. Allí habló de los subsidios que también han sido considerados en esta Proforma y dijo que aún están tomando decisiones al respecto. Se está trabajando para buscar el mejor mecanismo de focalización. Una de las fuentes de financiamiento son los organismos multilaterales. Representan cerca de 3.000 millones de dólares, 2.700 específicamente. La gerente del Banco Central dijo que aspiran en esta proforma que existe un crecimiento del 0,6% en la economía para el siguiente año. La comisión seguirá recibiendo comparecencias durante esta semana, pues espera aprobar el informe para este viernes 22 de noviembre y con eso pasar la responsabilidad al Pleno de la Asamblea para que apruebe u observe esta proforma presupuestaria 2020 que será prorrogada por elecciones hasta el 2021. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y los ministros de Trabajo y Ambiente suman cuestionamientos al archivo de la ley económica decidido por la Asamblea ayer. Coinciden en que primaron intereses políticos electorales. El gobierno lanzó la mañana de este lunes lo que denomina la hoja de ruta logística, un conjunto de acciones en el campo vial, portuario y aduanero, que permitirá que en 3 años se perciban mejoras en materia de competitividad. Se habló del tema, claro, pero también de las barreras que ha encontrado el gobierno para tomar decisiones en materia económica. Este domingo la Asamblea decidió archivar el proyecto de reformas planteado por el Ejecutivo. Y así reaccionó el vicepresidente Otto Sonnenhorstner. Pero es penoso, ¿no? El radicalismo, no, abajo, al piso. Y la propuesta, y la alternativa. O díganos nomás si quieren seguir haciendo lo mismo. Yo creo que el país no quiere seguir haciendo lo mismo. Que se debe pensar más allá de los costos electorales, dijo el segundo mandatario, cosa que asegura a él no le importa. Sí, tiene costo político, capital político a mí que me interesa. Lo importante es dar el país un poquito mejor que lo que uno lo encontró. Si no podemos hacer eso, entonces vamos. Si los políticos de este país no están dispuestos a pensar en el país, por favor retírense y dedíquense a otra cosa. Más temprano anunciaba que se trabajará de inmediato en reformas que serán presentadas al legislativo por separado y que se buscarán consensos. Vamos a dialogar previamente con algunos de los jefes de bancadas para que podamos resolver los problemas del país. Para eso estamos. Defendió las concesiones, hoy llamadas alianzas público-privadas, como vía para poner a flote proyectos que señala necesarios. La hoja de ruta logística es uno de los casos. Aquí se esperan inversiones por 4.250 millones de dólares, de los que el 95% vendría de bolsillos privados. La diferencia sería solventada por el sector público a través de créditos. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, participó también de este panel. Definitivamente es factible llegar a acuerdos entre el sector público y el sector privado
Ayer creo que fue un claro ejemplo de que es más difícil llegar a acuerdos entre el público y el público, con lo que vimos en la Asamblea. Y desde el encuentro anual de Minería y Petróleo, el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, se sumó a las críticas. Las últimas situaciones ocurridas en el país, tanto el paro indígena como lo ocurrido ayer con la ley económica, desenmascara quién es quién y qué quiere cada grupo político. El anticipo de elecciones es claro y evidente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El riesgo país se disparó a 1.101 puntos. Según analistas, responde al rechazo y archivo del proyecto de crecimiento económico. Aseguran que la mejor opción para aprobar un nuevo proyecto es presentar un documento que contenga únicamente un enfoque tributario, como ha anticipado ya el presidente. Si bien algunos consideran que el movimiento de este domingo en la Asamblea responde únicamente a intereses políticos, estos dos analistas coinciden en que también hubo errores en el planteamiento del proyecto. En primer lugar, no debió haber ido tantas cosas que necesitaban estudiarse a fondo y que no eran esencial para el día de hoy. Y terminó jugando en contra del gobierno porque había algunas cosas de buenas iniciativas que se fueron perdiendo en esta aprobación o de proyecto de ley de la forma que ellos enviaron y que al final terminó en negativa, ¿no? Por esto precisamente califican como la mejor opción al anuncio de enviar un nuevo proyecto únicamente con enfoque tributario. No, yo creo que es lo más sensato. Si quieres cobrar más impuestos y quieres cobrar más impuestos a los ricos, sí, haz una ley entonces de impuestos para los ricos. Y es que el gobierno tiene el tiempo en contra, sobre todo para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El organismo tiene pendiente el desembolso de $500 millones. 250 de este monto estaba previsto que se entreguen antes de que el gobierno diera marcha atrás por la eliminación del subsidio a los combustibles. Hay que verse lanzando un nuevo proyecto y el Fondo Monetario dándose cuenta que ha habido situaciones como el levantamiento, etcétera, están dispuestos a decir, bueno, te vamos a dar los desembolsos ahora, pero si para el primer trimestre del 2020 no has avanzado, pues ahí vamos a suspender las cosas. No sabemos. Incluso el riesgo país ha aumentado, pasó de alrededor de 815 puntos a 853 la mañana de este lunes, pero pocas horas después se disparó a 1.011 puntos. Con el tiempo en contra y este escenario en la Asamblea, el nuevo proyecto debe venir no solo con un buen desempeño económico, también político. Aquí tiene que haber una mejor gestión política del gobierno. Tiene que negociar previamente lo que puede pasar y no puede pasar. Con el proyecto de ley rechazado, el gobierno pensaba recaudar alrededor de 700 millones, de los 1.400 que ya no podía cubrir por la eliminación de los subsidios. Hoy tiene pendiente lo primero y terminar de completar con el decreto de los combustibles que aún está en análisis. Lo segundo. Dayana Monroy, 24 horas. José Augusto, quien en los próximos días asumirá el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, apuesta al aprovechamiento de recursos como única salida a la crisis económica. El ministro entrante pide un diálogo en busca de consensos para lograr la explotación de recursos. Aprovecho la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento como Gobierno Nacional a Carlos Pérez. José Augusto Briones, quien asumirá el Ministerio de Energía, despide así a Carlos Pérez en lo que podría ser un acto de transición frente a los empresarios en el encuentro de minería, energía y petróleo. Y fue quizás su última intervención en calidad de ministro de Energía y Recursos No Renovables, y con ello Carlos Pérez se despide del cargo. Pérez destacó la mala reputación con la que recibió al sector petrolero, por ejemplo. Lo que se encontró es de conocimiento público. Proyectos mal ejecutados y con sobreprecio, con fallas estructurales. Reconoció además que con Naciones Unidas trabajó en la evaluación de 5 proyectos que fueron emblema de la corrupción de la Revolución Ciudadana. Se refiere a la refinería de Esmeraldas, planta de Bajo Alto, acueducto Pascuales Cuenca, terminal Monteverde y refinería del Pacífico. No obstante, hace especial relevancia de lo que ocurre en el sector minero y 2 proyectos estrella. Mirador, que produce cobre ya en exportación, y Fruta del Norte, que produce oro. Sin embargo, y en la coyuntura económica que vive el país y que complica al gobierno, el flamante ministro a cargo de los sectores estratégicos plantea la necesidad, casi impostergable, de aprovechar todo recurso natural posible, y para ello llama al diálogo. ¿Por qué no sentarnos en una mesa de compromiso para el desarrollo
del sector energético y de los recursos no renovables del país. Créeme que no hay otra salida. Espero que las comunidades entiendan la necesidad y nuevamente reitero el pedido del señor secretario. Hagamos una agenda común. Ambos funcionarios, el entrante y quien dejará su cargo en pocas horas, han dejado la propuesta sobre la mesa. El gobierno buscará en los recursos naturales un nuevo intento de salida a la crisis. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El sistema penitenciario del país fue declarado este año en emergencia debido a una ola de violencia. Sin embargo, esa no es la única realidad. En su interior también hay quienes buscan alcanzar una verdadera rehabilitación. Belén Merizalde nos acompaña hoy y nos cuenta algunos detalles. Hola, María Belén. Hola Milton, ¿cómo estás? Amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, este ha sido un año complejo para el sistema penitenciario del país. El 16 de mayo se decretó el estado de excepción en todas las cárceles tras una escalada de violencia. Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, hasta la fecha se han registrado 29 muertes violentas en los centros de rehabilitación. Pero también hay otra realidad. Nosotros realizamos un recorrido por 2 centros penitenciarios, uno de ellos el de Cotopaxi, considerado como el más grande en el país, con una población de 5.700 internos. Allí evidenciamos que existen múltiples programas de rehabilitación y que al menos el 80% de presos participan en ellos. Conozcamos más entonces en el siguiente reportaje. Estudian, elaboran artesanías, bailan, producen programas de radio y televisión. No se despeguen de nuestra sintonía. Todo para que su mente encuentre la libertad que su cuerpo perdió. Adrián tiene 28 años y es parte de la población carcelaria del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, ubicado en la provincia de Cotopaxi. Está ahí desde hace 2 años, cumpliendo una pena de 3 por el delito de estupro, y desde su ingreso no ha dejado de participar en los ejes de rehabilitación. Si no era gracias a las actividades que hay en las cárceles, como la carpintería, la metalmecánica, el área de la biblioteca. O sea, esto sería un martirio, sería un infierno. Su pena es corta. Sin embargo, otros internos saben que deberán pasar la mitad de su vida en ese lugar. Sus sentencias superan los 20 años, en muchos casos por haber sido mulas del narcotráfico. Esa es la realidad de muchas de las jóvenes que forman parte de los programas de radio y televisión que se producen en la cárcel. También hay quienes se desenvuelven en talleres laborales como carpintería y metalmecánica. Ellos dicen que buscan sentirse productivos en medio del encierro. Y a la vez que perdemos la libertad, también nos convertimos en una carga para nuestras familias. Entonces, al ingresar a los talleres, nos creamos otra expectativa en nuestras familias de cómo generar recursos. Y hay otros que decidieron cambiar el delito por el estudio, así como Marco, quien fue sentenciado por robo y hoy cursa el primer año de bachillerato. Hay que pagar a la sociedad los errores que no se cometen. Nosotros queremos cambiar. El 50% de la población carcelaria de este centro de rehabilitación social está vinculado al eje educativo. Ellos cursan primaria, secundaria, tercer nivel e incluso estudian maestrías. Mientras tanto, en el Centro de Rehabilitación Social de Bahía de Caracas son apenas 47 los internos que cursan algún nivel de educación. Allí la población penitenciaria es de 387 aproximadamente y en su mayoría se desempeñan en el eje laboral. Cristian, por ejemplo, es uno de los 200 privados de libertad a nivel nacional que forma parte del programa de empleo que desarrolla la Fatoría, empresa que entrega la alimentación en las cárceles. Él recibe una remuneración por prestar sus servicios. El dinero es entregado a sus familiares, mientras otros de sus compañeros, en cambio, se desarrollan en talleres para elaborar artesanías. Regresar a este lugar, pues, ya no, ya puse los pies sobre la tierra ya. Como siempre lo sé decir mi lema, libertad. Ellos son solo algunos de los ejemplos de quienes buscan una segunda oportunidad. Con cámara de David de la Torre, Belén Merizalde, 24 horas. Esta es solo una parte de lo que se vive a diario en las cárceles. Y aunque aún hay quienes buscan rehabilitarse y lograr reinsertarse en la sociedad, hay también quienes han hecho del delito una forma de vida. El Estado invierte cerca de $210 mensuales en cada interno. Sin embargo, todavía existen serias deficiencias que se deben superar.
En una siguiente entrega les contamos cuáles son las necesidades dentro de la prisión. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Más noticias, amigos. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, solicitó más de 23 millones de dólares como indemnización para el Estado ecuatoriano por el caso Sobornos 2012-2016. Aseguró que a cambio de aportes, la estructura compuesta por funcionarios del Estado otorgó 38 contratos a empresas nacionales e internacionales. Leyendo los códigos con los que cada exfuncionario ahora procesado en el caso Sobornos 2012-2016 era reconocido dentro de los archivos verdes, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, inició su acusación particular en contra de 24 personas. Estableció que la estructura de corrupción dedicada a solicitar dinero para perpetuar en el poder a Alianza País entregó un total de 38 contratos a las empresas aportantes. 7.791.000 es el monto del perjuicio. Considerando el triple de este monto para la reparación integral, se solicitó 23.374.764 dólares como sanción pecuniaria. El hecho de codificar los nombres tanto de los funcionarios públicos, así como de los empresarios sobornadores, responde definitivamente a un esquema criminal. Dentro de los 487 elementos de convicción de Procuraduría, se enlistó informes periciales a los equipos de presidencia, oficios, versiones y comprobantes de los ingresos de aportes voluntarios a Alianza País. Aseguró que el expresidente Rafael Correa estuvo en la cúspide y en la base de una estructura delincuencial que conocía y de la cual se aprovechaba, pues de forma personal recibió $6.000 como préstamo, $5.000 para la realización de un festejo por su cumpleaños. Para Alianza País aprobó rubros como $34.700 para camisetas, $582.000 para publicidad, $35.000 relacionados con el exfutbolista Iván Hurtado, $100.000 para la campaña Rafael Contigo Siempre. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. Según el procurador, durante una década se estableció una sofisticada estructura de corrupción de un partido que a través de aportes irregulares conservó su vigencia en la mente de los electores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hasta finalizar el año, el IES espera desvincular a 2.000 funcionarios. A la fecha, son ya 1.700 las personas desligadas. Además, el IES separó a trabajadores señalados con responsabilidad en informes de Contraloría, como el caso del Hospital de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social evalúa a los directores provinciales y a los gerentes de unidades médicas. En estos últimos días se dispuso la evaluación de todo el jerárquico superior de nuestras unidades médicas, como tiene que ser, y además a esto se ha complementado con un trabajo que se venía realizando hace aproximadamente unos 4 meses, que es el dictar un reglamento de selección del jerárquico superior. Asimismo, la institución habría separado a funcionarios que aparecían como responsables de procedimientos en informes de Contraloría. Que no son adecuados o que están por fuera de ley, tanto en el Hospital Teodoro Maldonado como en otros hospitales que hemos puesto ya algunas observaciones, y además hemos iniciado ya procesos legales y fundamentalmente en el ámbito penal. Hemos logrado ya, de lo que va de este año, la disminución en materia de personal de más o menos 1.700 personas. Esperamos cerrar con 2.000 personas menos la institución. Esto debido a la reactivación del Comité de Ética del IES. El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, durante la firma de convenio de cooperación institucional con la Defensoría del Pueblo, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la UAFE. Como una necesidad urgente que tiene este país y además como un elemento trascendental dentro del proceso de reinstitucionalización. El caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil no es el único donde hay presunta corrupción. El Comité de Ética analiza 54 casos en diferentes provincias. El Comité de Ética ya ha emitido 97 recomendaciones, 27 de esos procesos todavía están en análisis, 31 están ya o son procesos concluidos. Para esto actúan de forma coordinada entre las distintas instituciones que conforman la función judicial. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Un tercio de los jueces de la Corte Nacional de Justicia superó el proceso de evaluación impulsado por el Consejo de la Judicatura. Los 14 que no aprobaron la evaluación podrán acogerse a una etapa de revisión.
El resultado de la evaluación a 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia deja un panorama desalentador, al saber que apenas un tercio de los jueces superaron el proceso y de los conjueces apenas 6. Se trata de quienes superaron los 80 puntos. La nueva Corte Nacional, que la integremos en este momento y con la incorporación de los conjueces temporales, tendrá igual que estar supeditada a la vigilancia del Consejo de la Judicatura. Los jueces que superaron la evaluación son Paulina Aguirre, Daniela Camacho, María Heredia, Catherine Muñoz, Álvaro Ojeda, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. La lista de conjueces está conformada por Alejandro Arteaga, David Hacho, Himmler Guzmán, Iván Larco, Patricio Secaira y William Terán. De acuerdo a la resolución del Consejo de la Judicatura, la suerte de los jueces que no superaron el proceso está prácticamente decidida. Y el efecto, según el texto constitucional, es la remoción. Según el Consejo de la Judicatura, dentro de la evaluación se tomaron en cuenta, por ejemplo, temas cuantitativos sobre la productividad jurisdiccional, las sesiones en el Pleno, la asistencia a audiencias y la capacitación, además de otras valoraciones como la legitimidad y la transparencia. Y esto trajo algunas conclusiones no alentadoras sobre los jueces salientes. Nosotros requerimos indudablemente una mayor productividad. Es otro de los hallazgos importantes que nos deja este proceso. La Corte por ahora se queda con 13 jueces, los 7 titulares y 6 conjueces que aprobaron la evaluación. No habrá paralización de la justicia. Con esos 13 jueces, la presidenta de la Corte desde el día de hoy tiene que reubicar en cada una de las salas especializadas y estos 13 jueces tendrán que arrancar el servicio desde el día de hoy. De momento se abre la etapa de revisión a la que tienen derecho los jueces que reprobaron el proceso. No obstante, después de ello, no cabe recurso alguno. Entonces, la lista quedará definida. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un niño y 2 adultos fallecieron en un trágico accidente de tránsito entre un bus y un auto en la vía que une a Juján con Guayaquil, mientras que una adulta mayor y 2 niños de 9 y 6 años resultaron heridos, todos miembros de la misma familia. Ocurrió en el kilómetro 48 de la vía estatal E25 en el tramo Juján-Guayaquil. Un automóvil y un bus de la cooperativa Caluma Disco 82 se impactaron provocando la muerte de 3 personas, un niño y 2 adultos, mientras que otros 2 niños de 6 y 9 años, junto a una mujer de nombres María de Lourdes Frugone Piedraíta, de 66 años, fueron ingresados hasta la sala de emergencias del Hospital Martín y Casa de Babahoyo, donde fueron atendidos y derivados al Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. Presentan politraumatismos, trauma cráneoencefálico, fractura de fémur. El accidente se registró a las 6:20 de la mañana de hoy y hasta el momento se conoce que todos los ocupantes del vehículo liviano pertenecen a una familia. Aparentemente hay invasión del carril del auto, aparentemente. Se conoce que el conductor del bus abandonó el lugar del accidente. Martín Soto, 24 horas.